Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora hayan decidido ver este video. Les habla su profesor Héctor Dorantes de la materia Relaciones Humanas en la Oficina. Vamos a continuar con un tema del bloque 2 que se llama Conflictos en el Trabajo y con esto vamos a dar por concluidas las actividades de este bloque. Que como saben, pues iniciamos todavía en el salón de clases, sin embargo, por este asunto de la pandemia por COVID-19, tuvimos que suspender y nos vimos en la necesidad de trabajar de manera virtual. Estamos comenzando el mes de mayo, han pasado poco más de 45 días desde que suspendimos clases. Creo que hemos logrado una buena comunicación a través de los medios electrónicos y gracias a estas presentaciones que he estado subiendo en YouTube, siento que hemos podido avanzar de manera razonable. Les pido por favor que cualquier duda relacionada con el tema que vamos a ver hoy me lo comuniquen a través de los medios que hemos estado utilizando y también en lo relacionado a la tarea que vamos a tener para este tema. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver entonces el día de hoy? Bueno, comenzaremos por revisar la definición de conflicto para analizar los 6 tipos de conflicto que nos dice nuestro autor que estamos revisando, que es Andrew J. Dubrin. Nos dice que existen estos 6 tipos de conflictos por recursos, por funciones entre trabajo y familia, incompatibilidad de caracteres, personalidad agresiva y descortesía. Vamos a ir ejemplificando cada uno de ellos con situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y también poniendo ejemplos de cómo es posible que los podamos encontrar una vez que nos integremos al mundo laboral. En este momento de su vida, ustedes ya se han enfrentado a conflictos de diversa naturaleza que han podido resolver gracias al apoyo de su familia o bien por ustedes mismos. Entonces, bueno, vamos a poner algunos ejemplos de esta definición que nos dice Dubrin, que es la situación en que dos o más metas, valores o sucesos son incompatibles entre sí o se excluyen uno al otro. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes quieren salir de fiesta, pero sus papás no están de acuerdo? Bueno, ahí hay una incompatibilidad entre lo que ustedes quieren y lo que ellos están o no de acuerdo con la situación. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el asunto de los valores. ¿Cuántas personas están de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo? Pero también hay muchas personas que están en contra. Lo mismo sucede con el asunto de incluir la religión como parte de las actividades en las escuelas. Es un asunto que tiene que ver con lo que consideramos es bueno o malo. Entonces, bueno, esta circunstancia se presenta también en el ámbito laboral, al igual que el asunto de cuando sucede algo que nos afecta y que se genera una circunstancia para crear un conflicto. ¿Dónde entonces están estos conflictos? Bueno, pues prácticamente en cualquier esfera de la vida, en la escuela, en la familia, en el mundo laboral, en las relaciones de pareja, en las relaciones con nuestros amigos, prácticamente en cualquier ámbito los vamos a encontrar. Pero es muy importante identificar estos que se relacionan específicamente con el trabajo para que podamos saber que existen y que en algún momento se nos pueden presentar y quizás más adelante encontrar la forma de resolver. Entonces, ¿qué nos dice Duprin sobre los tipos de conflictos en el trabajo? Bueno, nos dice que son 6 por recursos, por funciones entre trabajo y familia, incompatibilidad de caracteres, personalidad agresiva y descortesía. Acuérdense que estamos revisando a este autor, el cual hemos tomado como nuestra referencia para este curso.
Sin embargo, se pueden encontrar muchos otros que otros autores han planteado. Inclusive, ahorita se me ocurre, por ejemplo, el asunto de lo que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Ahorita hay un conflicto entre si te debo o no pagar el salario completo, dado que estás trabajando desde tu casa y tu productividad como trabajador pues no es la misma que si te encuentras laborando dentro de la empresa. Es un conflicto nuevo, totalmente inédito, porque se presentó ante esta circunstancia que estamos viviendo. Entonces, bueno, como podrán ver, este autor nos define estos seis, sin embargo, es un universo mucho mayor el que podemos encontrar. Pero bueno, vamos a revisar cada uno de estos y los vamos a ejemplificar. Entonces, el primer conflicto que nos dice Dubrin que existe es este que se llama por recursos. Surge cuando dos o más personas desean obtener alguno de los recursos de la empresa, ya sea dinero, recursos materiales o recursos humanos, para lo que en ese momento ellos consideran una prioridad. Vamos a poner ejemplos. Eh, Cuando tienes dos gerentes de áreas diferentes, por ejemplo, el gerente encargado del área de mercadotecnia y el gerente encargado de producción, evidentemente cada uno de ellos va a considerar que su trabajo es el más importante. Entonces puede ser que el gerente de mercadotecnia quiera ese recurso económico para poder hacer grandes campañas de publicidad y poder generar o atraer más clientes. Pero por otro lado, el gerente de producción, pues él está seguro que si produce una mayor cantidad de piezas, se van a vender sin necesidad de que haya esa promoción que dice el gerente de mercadotecnia que se debe de realizar. Entonces, bueno, es un conflicto que se da al interior de la empresa, que tiene que ver con que dos personas quieren esos recursos para poder sacar su proyecto adelante. También se presenta en el caso de los materiales. Puede ser que un área de producción requiera un tipo de material en específico y otra área de la misma empresa también. Y entonces llega ese material y las dos áreas empiezan a pelear por obtenerlo porque los dos consideran que su área tiene prioridad por sobre la otra. Y evidentemente por el asunto de los recursos humanos. Acuérdense que el asunto de los recursos en cualquier lado, pues sucede que los recursos son limitados. Ninguna empresa va a poder contratar a la suficiente cantidad de personal para poder cubrir todas y cada una de las necesidades en el momento en que se presentan. Entonces, bueno, las áreas empiezan a pelear por esos recursos y entonces, pues tiene que haber una conciliación, tiene que haber una manera de poder conciliar. A lo mejor ahorita tú tienes prioridad. No sé si se han fijado, pero en este momento que la mayoría de las empresas está cerrada, eh, la cantidad de publicidad que recibimos, pues sí ha disminuido, porque en este momento las empresas están pensando en otro tipo de cosas más allá de gastar en el asunto de las promociones. Quizás cuando volvamos a abrir los mercados, cuando se vuelvan a abrir los centros comerciales, cuando volvamos a la vida normal como la conocíamos antes del cierre, es posible que este asunto se reactive, pero en este momento las empresas están gastando en otras cosas. Ese sería un ejemplo de este asunto de los recursos. Entonces nos dice Dubrin que el conflicto de funciones se presenta cuando una persona debe elegir entre dos exigencias o expectativas que compiten entre sí. Por ejemplo, dice él, instrucciones de dos jefes distintos. Sucede que en las empresas, si bien es cierto, puede ser que tengas un jefe inmediato, pues también vas a tener un jefe a lo mejor por encima de él y vas a tener que cumplir con las expectativas de los dos. A lo mejor el jefe, tu jefe, te da una instrucción directa sin que tu jefe se entere y entonces vas a tener que empezar a trabajar.
y de alguna manera conciliar esa situación que se te va presentando. Esto sucede muy frecuentemente en las empresas en las cuales pues es posible que recibas instrucciones contrarias de dos jefes distintos. Entonces hay que aprender a conciliar esta circunstancia porque es claro que se presenta todo el tiempo. Fíjense que este asunto del conflicto entre trabajo y familia, pues ahorita es fácil poderlo ejemplificar. No sé si han visto estas imágenes que han corrido por todos lados, en donde los doctores pues tienen que elegir entre quedarse a vivir fuera de su casa para evitar contagiar a su familia. Es un gran problema que tiene ahorita el asunto de la salud, en general de los trabajadores de la salud. Entonces es una diferencia cuando hay un desequilibrio entre la exigencia laboral y la vida social y familiar del trabajador. Hay muchísimos casos en donde hemos visto que los trabajadores les han pedido inclusive que se vayan del lugar en donde viven, los doctores, las enfermeras. Es un asunto que se presenta frecuentemente. A veces tú quieres salir de vacaciones, pero la empresa en este momento no te puede dar ese periodo vacacional al cual tú tienes derecho. Y sin embargo, pues tienes que conciliar, tienes que entender que los objetivos de la empresa, de la organización, son unos y a veces no son compatibles con los tuyos. Entonces, es claro que nuestra familia es una parte muy importante, sin embargo, también tenemos que considerar que el trabajo es algo que nos da mucha satisfacción y por otro lado nos va a dar los recursos económicos para vivir. Entonces, bueno, cualquiera podría decir, bueno, pues que el doctor no vaya a trabajar y así evita contagiar a su familia. Pero bueno, en este momento en que las circunstancias están tan complicadas, pues eso sería una muy mala idea, ¿no? Porque sí, no es posible que en este momento los doctores tomen sus vacaciones, ¿no? O tampoco todos pueden irse a otro lado a vivir mientras pasa la pandemia para no contagiar a su familia. Es una parte muy importante que hay que considerar entonces. Este conflicto derivado de la mala relación entre las personas por sus preferencias, por sus intereses, por sus valores, etcétera, pues evidentemente es algo que se presenta en todos los grupos humanos. Estamos inmersos en una relación laboral que tiene que ver con otras personas. Aunque no nos caigan bien, aunque no sean de nuestro agrado, pues tenemos que aprender a vivir con ellas, ¿no? Puse la imagen de Doña Lucha porque pues evidentemente es una persona con cierta personalidad, con ciertas características y que seguramente nos vamos a topar con una Doña Lucha el día que trabajemos o cuando comencemos a trabajar, pero pues también nos podemos encontrar con otro tipo de personalidades diferentes al nuestro. Entonces, bueno, tenemos que aprender a conciliar, tenemos que aprender a convivir con esas personas que a lo mejor no son tan de nuestro agrado, pero que se van a volver parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que pues aprender a sortearlas, a poder trabajar sin volvernos a lo mejor amigos, pero con una relación adecuada, sana, en lo cual podamos llegar a los objetivos de la empresa sin que nos afecte el asunto de que seamos tan diferentes a ellos. Por otro lado, están estos compañeros de trabajo con personalidades agresivas, que son, que tratan de imponer su punto de vista o su autoridad a través del maltrato verbal o físico, ¿no? A través de la agresividad. Eh, eh, es claro que esto tiene ciertas implicaciones legales porque en teoría, bueno, la empresa nos debería de proteger de este tipo de compañeros o jefes.
Sin embargo, bueno, no siempre lo vamos a poder resolver de esta manera, ¿no? Tenemos que aprender también a lidiar con este tipo de personalidades donde tratan de imponer su punto de vista a través de acciones de coerción, de agresividad, de imposición de sus puntos de vista. Y bueno, pues si es algo con lo que no estamos de acuerdo y hay razón para no estar de acuerdo, pues tenemos que encontrar la manera de también nosotros poder tener nuestro propio punto de vista. Es claro que ustedes en el salón pueden identificar a lo mejor a la persona que es así, ¿no? Que es una personalidad agresiva. Y eso también se lo van a encontrar en el mundo laboral. Entonces es importante considerarlo. Finalmente tenemos este asunto de la falta de amabilidad, de la falta de consideración, de los compañeros que pues son pues, maleducados, poco corteses, poco amables. Insisto, en el trabajo puede ser que nos identifiquemos con algunas personas y que inclusive podamos volvernos amigos de algunas de esas personas, pero vamos a trabajar con tanta gente a lo largo de nuestra vida que tenemos que aprender a lidiar con este tipo de cosas, con este tipo de personalidades que a veces parece que nos complican más la vida que el propio trabajo, en donde a veces se nos presentan estas personas y aunque nos guste mucho lo que hacemos, resulta que se vuelve un asunto de sufrimiento el tenernos que levantar para ir a trabajar. Entonces, es muy importante que lo consideremos, que no permitamos que abusen de nosotros, que no permitamos que este tipo de cosas se den de manera cotidiana y bueno, pues tratar de salir adelante lo mejor que podamos ante estas circunstancias. Me gusta este ejemplo de la fotografía del Diablo viste a la moda, de Miranda, en donde pues su personalidad es sumamente poco amable y es una persona grosera. Sin embargo, pues parece que al final de la película parece que ella se vuelve un poco más amable, ¿no? Pero es un buen ejemplo de cómo una persona con poder, con autoridad, puede llegar a maltratar eh, psicológicamente a los trabajadores, ¿no? Lo ideal es que no permitamos este tipo de cosas, nos vamos a enfrentar a ellas. Hay conflictos de esta naturaleza, evidentemente, en las empresas. Entonces, bueno, pues es importante que los conozcamos. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, lo que vimos fue la definición de conflicto, que nos dice Dubrin que es la situación en que dos o más metas, valores o sucesos son incompatibles entre sí o se excluyen uno al otro, y los 6 tipos de conflicto que nos dice que existen en el mundo laboral, que tienen que ver con la competencia por los recursos, el conflicto de funciones, lo relacionado con la decisión entre qué es más importante, si el trabajo o la familia, los problemas que se pueden suscitar por la incompatibilidad de caracteres y de personalidades, lo relacionado con las personalidades agresivas que se nos pueden presentar y finalmente la descortesía. Respecto a lo que vimos la semana pasada, les voy a mandar las respuestas del cuestionario en PDF por el chat de WhatsApp y también les pido por favor que vayan a la sesión de Classroom para que veamos cómo cerramos esta actividad, cuál sería lo que vamos a realizar como tarea. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarlos y nos vemos la próxima clase.